profesores ganen más dinero. Es decir, hay un problema de que no te evalúan. Es decir, la evaluación no es la única forma de tú, yo recibo más dinero porque soy parte del sindicato. No, yo recibo más dinero porque además de ser parte del sindicato, soy un mejor profesor. Y eso tiene que estar en la ley. Es decir, que tu desempeño sea parte de la razón de ser de lo que tú obtienes como salario. Lo segundo es muy importante, que los buenos profesores, señores, vayan a los sitios más débiles, a los sitios más vulnerables. Y claro, para tú irte a lo mejor a Elías Piña, como buen profesor, tú tienes que estar bien motivado desde diversos puntos de vista, como crecimiento profesional, como crecimiento económico, pero a ese buen profesor es que hay que mandar a Elías Piña, si es Elías Piña el municipio que está más débil en educación, porque hay como un círculo vicioso entre pobreza, recibo los docentes más débiles, pobreza. Entonces, ¿cómo tú rompes ese círculo? Ese círculo. Lo rompes mandando a los mejores profesores. Pero de nuevo, el buen profesor no quiere ir a los sitios más vulnerables. Entonces, lo rompes dándole unos buenos profesores. ¿Quién evaluaría a los profesores en este caso? ¿Los estudiantes? No, existe un sistema de evaluación. Existe un sistema de evaluación. O sea, hay que tener un sistema de evaluación quizás un poco más independiente, un sistema de evaluación que lo haga una institución y que tenga unos externa y que tenga unos indicadores, como nos miden a todos, que tenga unos indicadores de desempeño que indiquen, bueno, que usted es un buen profesor o no. Que como dijo María Gualesca, lo más importante a medir. Entonces, ¿usted sugiere que se renueve la evaluación de desempeño porque ya se hace cada cierto tiempo? Pero debe incluirse alguna serie de cosas adicionales a esa evaluación. Para que, como dijo María Gualesca, lo más importante para medir debería ser cómo aprenden tus alumnos. Ese debería ser el más importante de las cosas. Hay dos temas que creo que es importante y me gustaría complementar a lo que decía la señora Yandra. El primero de ellos es que nosotros, a propósito de esa propuesta de repensar el sistema educativo, se debe de instaurar un sistema de meritocracia. Y ese sistema de meritocracia con las mediciones correspondientes. Hoy en día existe ese sistema de medición. Lo que pasa es que ese sistema de medición tiene indicadores que hoy son subjetivos y que no correlacionan la evaluación del docente con el resultado de cuánto aprenden los niños que están a su cargo. Entonces, en el momento en que nosotros en el sistema de evaluación de docentes y en consecuencia de cómo los aumentos salariales, los beneficios y sus paquetes de compensaciones se construyan en base a la meritocracia y en base a los resultados de ese sistema de evaluación, que en el caso de Educa proponemos dos indicadores que son muy objetivos. El primero, como decimos, cuánto aprenden los estudiantes a su cargo. Y el segundo, cuánto cumplen con los compromisos que en docencia están establecidos, que son la cantidad de jornadas escolares que tiene que impartir un docente, es decir, la cantidad de días que asiste a dar clase y la cantidad de horas que dedica a dar clase. Porque hoy en día lo mínimo que se considera es que se entreguen 5 horas efectivas de clase y por lo menos 3 horas que involucren planificación y evaluación. Eso deberían ser dos indicadores objetivos que deberían estar integrados en ese sistema de medición que hoy se tiene ya establecido en el país. Me gustaría volver al tema de la calidad. Me gustaría saber si podemos reproducir el ejercicio que hicieron con el tema de despolitizar, haciendo una lista puntual, tal vez 5 recomendaciones, pueden hacer una las 3, de qué cosas hacer para mejorar la calidad, sobre todo en la adquisición de competencias como la lectoescritura, el aprendizaje de matemáticas, que viendo los resultados de la evaluación diagnóstica es justamente donde estamos un poco o muy flojos, para ser sinceros. Muy flojos. ¿Qué cosas hacer para mejorar esa calidad, ese aprendizaje del estudiante? Bueno, yo decía, gracias, yo decía que el traer docentes calificados para que sean docentes de docentes puede ser una opción, porque en el 6º grado era menos de un 1% que llegaba a los niveles necesarios de matemáticas. 0.7.
0.7. O sea, en lectoescritura habíamos subido un poco, pero en matemáticas había bajado. Y eso es dramático. O sea, en el mundo de hoy en día, lo digital, la computadora, los conocimientos en materia de matemáticas son esenciales. Así que eso es una de las posibilidades, porque la verdadera transformación siempre va a ser en el aula. Nosotros vemos los países. ¿Cuáles son los países que tienen los niveles más altos? Uno ve, por ejemplo, Finlandia y uno ve Corea del Sur. Están allá arriba con prácticas muy diferentes. En Corea del Sur es la masiva número de clases. Después que terminan van a una sala de tareas donde trabajan. Y era tanto que estaban los niños en esa sala de tareas que el gobierno puso una limitación. Después de las 10 de la noche tenían que cerrar. ¿Qué hicieron esta sala de tareas? Pusieron unas cortinas blackout para poder seguir trabajando allá. Sin embargo, Finlandia es de pocas horas de clase, es de pocas tareas. Sin embargo, el sitial del profesor es allá arriba, de las profesiones más prestigiosas es el ser docente. Y ambos han llegado a los resultados de PISA muy altos. Cosa de eso tenemos que innovar aquí. Ya la parte de la compensación, como se ha hablado, se ha hecho grandes avances, o sea que hacia la dignificación del docente se han hecho avances. Pero ya en lo concreto, ver en el aula, buscar esa mejoría de los aprendizajes, es donde está el verdadero desafío para la sociedad. Y profesores de Cuba, que están más cerca. Yo creo que es importante. Si no, que haya mejores profesores. Nosotros tenemos que concentrarnos en cómo nosotros comprometemos tanto a las familias como a los docentes a realmente ser corresponsables de los logros y los aprendizajes que hoy reciben nuestros niños. Y efectivamente, yo creo que uno de los elementos que como país nosotros tenemos que permitirnos es atrevernos a innovar, atrevernos a hacer cosas diferentes a como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas y que no dan los resultados a los que nosotros aspiramos. Tenemos que tener incluso una tolerancia al fracaso, reconocer que hemos tomado buenas decisiones y otras que no han sido buenas. Y en ese reconocimiento de aquellas decisiones que como país hemos tomado que no han sido buenas, atrevernos a hacer las cosas diferentes, atrevernos a repensar esa forma en la que estamos hoy en día educando, a exigirle a todos los docentes el cumplimiento de sus compromisos. Y por eso ahí las familias y los tutores de los niños y niñas del sistema juegan un rol muy importante en ese quehacer de lograr esa calidad a la que ustedes se referían, porque justamente necesitamos no solamente a docentes comprometidos, sino también necesitamos a familias comprometidas que sean, uno, que valoren el poder de la educación, segundo, que exijan sus derechos en materia educativa de la calidad de sus niños, pero que también cumplan con sus deberes. Y tercero, que monitoreen y supervisen de cerca el cumplimiento de esos compromisos a los que se deben todos los funcionarios, servidores, docentes y administrativos que hoy en día están vinculados al ejercicio de la educación. Don, bienvenido. Bueno, Don bienvenido. yo siento que según me voy poniendo viejo, voy viendo como la vida más elemental, más sencilla. A mí me parece que en la educación se habla mucho de muchas cosas y no se habla de lo fundamental, que es lo que ha dicho el profesor, el aula. El aula es la escuela, ya lo decía el maestro. Y aquí hemos invertido una millonada desde los tiempos de la señora Malagón para primero era titular a los maestros. Y todos los maestros están titulados, todos. Maestría y doctorado, la mayoría. Y los resultados siguen igual. Después vino el tema salarial. No es que ganan del otro mundo, pero son los profesionales mejor pagados en el Estado en este momento. Y todo sigue igual. Porque como dijo la profesora, la mejor evaluación de un maestro son los resultados de los alumnos. Si son promovidos, si no son promovidos. Si saben pensar o no saben pensar. Si sabes matemáticas. Es que hasta que no aprendan a pensar, no van a poder hacer matemáticas.
matemática es pensamiento, es razonamiento puro, es música, es comprensión de eso que llamamos ecología. Bueno, entonces yo veo que el INFOTER tiene un curso elemental sencillo para enseñar a los maestros a enseñar, pero nadie le echa mano a eso porque es muy elemental, porque es muy sencillo y porque hay que pagar muy poco. Entonces yo veo que el problema se hace cada vez más grande. Apelamos a la familia, pero ¿a qué familia? La de nosotros, de clase media nada más. A partir de ahí, la familia está muy disgregada, lamentablemente, y ¿cómo usted le pide peras al oro? Entonces, se hace complejo, simple a la vez, pero nadie quiere mirar lo simple. Se habló, este ministerio habló, de dejar de imprimir libros para ponerlos en línea, para que todo el mundo tenga acceso. Ahora veo que ahí no, y ahora lo están imprimiendo, o lo van a imprimir. Y no creo que vamos a llegar así. Si ustedes buscan todos los documentos que ustedes han preparado por años, haciendo señalamientos muy técnicos, muy profesionales, pues yo tengo la impresión de que nadie le hace caso. Muchas gracias por su comentario, pero déjeme contarle algo, porque esa reflexión nos la hicimos en Educa. Y la verdad es que hemos sido muy exitosos en que nuestros planteamientos han sido escuchados y hoy en día están en muchas de las políticas públicas que tiene el país. Donde tenemos una tarea pendiente y un reto es cómo realmente aplicamos esa política pública en el aula, como decía el señor George. Nosotros como país, y Educa por muchos años ha promovido, ha hecho veeduría para asegurarse que esas políticas, ese marco, ese ordenamiento jurídico, esos indicadores se observen y se consideren, y hemos sido exitosos en su inclusión. Donde ahora estamos trabajando, y es de hecho parte de la mirada que está haciendo Educa a raíz de justamente estos temas, es cómo logramos que esas políticas que tenemos hoy en día en el país realmente lleguen a una implementación exitosa en el aula donde están los niños. Y por eso desde Educa, desde el año pasado, estamos desarrollando una serie de proyectos experimentales que nos permitan realmente plantearle los escenarios al Estado de cómo hacer las cosas de manera diferente. Esto que nosotros decíamos de atrevernos a hacer las cosas diferentes, atrevernos a innovar, para que realmente esa política pública llegue al aula, llegue a los niños, llegue a las familias. Y estamos desde el año pasado haciendo varias iniciativas en las que podemos mencionar, por ejemplo, un proyecto que se denomina el Proyecto por la Excelencia Académica, que es justamente un proyecto que con los mismos recursos que hay en el aula, con los mismos profesores, con los mismos directores, obtener resultados diferentes. El año pasado implementamos este proyecto en 54 centros y en solo 90 jornadas escolares que tuvimos en este proyecto, logramos llevar que menos de un 12% de los niños que no llegaban a ni siquiera los niveles de satisfacción en lectoescritura y matemáticas, al final de esas 90 jornadas, más del 40% de esos niños habían salido de los niveles de cero aprendizaje a un nivel de aprendizaje aceptable, con los mismos recursos. Entonces estamos justamente llevando a cabo una serie de iniciativas experimentales para enseñarle al gobierno, al ministerio, a la sociedad que es posible hacerlo cuando se tiene voluntad, cuando se tiene atrevimiento por hacer las cosas de manera diferente y sobre todo cuando ponemos la política de un lado, que es uno de los elementos que nosotros hemos venido abanderando en ese sentido. Luego quiero referirme a un comentario que usted hacía sobre el tema de la titulación de los docentes. Y una cosa es titulación y otra cosa es calidad. Y no nos confundamos, que ahí uno de los retos que nosotros como país hemos tenido es que tenemos que ser exigentes en subir esa barra de las escuelas pedagógicas y además ser rigurosos en el cumplimiento de los estándares que estamos teniendo en cómo se están formando los profesores.
Entonces no es que salgan titulados, porque de eso tenemos muchísimo, es que salgan con la calidad y las competencias que realmente los habilitan para dar a clase a los niños y niñas del sistema. Yo me voy a preguntar, ¿cuál es la escuela en esta evaluación última que quedó mejor parada, dicho en Puerto Dominicano? De la última, la escuela en la evaluación de hace... De la que salió ayer. Bueno, nosotros hicimos la revisión que hicimos desde que salieron los resultados, más que por escuela, la hicimos orientada a entender la calidad, y donde vimos una ligera mejora a nivel general en el tema de lengua, y donde evidentemente vimos una crisis importante en la parte de matemáticas. Esta pregunta de cómo están clasificados o cómo determinamos qué centro está mayor o menor en términos de calidad, hoy en día no existe la información que realmente nos permite como país hacer esa cuantificación y esa calificación de la calidad de los centros educativos. Y justamente dentro de esos proyectos experimentales que mencionaba que está haciendo Educa, desde principios de este año en Educa empezamos a trabajar en lo que nosotros hemos denominado un índice de calidad educativa que pretende con indicadores cualitativos poder realmente medir el índice de calidad de los centros educativos, tanto públicos como privados, porque son de los insumos que le vamos a entregar a esa familia que tiene que tener las herramientas para poder hacer un reclamo de sus derechos. Y si algo aprendimos en la pandemia, y usted tiene mucha razón, cuando nosotros miramos los lugares más vulnerables, efectivamente estamos manejando familias con condiciones particulares. Y por eso estamos trabajando con las asociaciones de padres y tutores y amigos de la escuela, justamente para crear módulos de capacitación para esas familias que, aunque son muchos en muchos casos, incluso hasta analfabetas, tienen un compromiso con sus hijos, con sus cuidadores a su cargo. Y lo que estamos justamente es diseñando desde el principio de este año una serie de módulos que le va a permitir incluso a esas familias más vulnerables conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y además que puedan trabajar de la mano de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, pero que además tengan un índice de calidad que le permita a aquellos que pueden elegir el centro de calidad más apropiado para las competencias de sus niños, y a aquellos que no pueden elegir poder reclamar que esos centros tienen que llegar al nivel de calidad óptimo que el propio índice le genere. Don Santoni quería... Era solamente agregar con relación a la pregunta del señor director, la familia tiene que estar presente en la solución. Hay que pedirle peras al olmo. Al olmo habrá que ponerle un injerto y pedirle entonces peras, porque podemos nosotros tener las mejores políticas públicas, dar un 8%, pero si a los padres no le importa la nota que están sacando los hijos, si a los padres no le importa que no haya docencia por una actividad del sindicato, es difícil lograr eso. Tiene que haber ese involucramiento, parte quizás sea descentralización, el fortalecimiento de las asociaciones de padres, que quizás hay una descentralización de que parte del presupuesto se pueda administrar más cercano a la escuela. Por ejemplo, en Colombia tienen un modelo que no es tan centralizado, hay mayor descentralización, pero en toda la fórmula tiene que haber la familia estar presente como actor y exigir sus derechos, si no es muy cuesta arriba. Señor Mateo. Creo que nuestra magnífica expositora transitó por el terreno de valorar la educación privada. Pero yo quisiera saber qué nivel de satisfacción le cabe a la sociedad dominicana sobre el papel de la escuela privada, incluyendo las universidades. Hay un abismo. He visto que el ministro prácticamente la colocó como parámetro. Hay un abismo entre ambas secciones de la enseñanza. Hay algo que es muy importante como país nosotros tomar en cuenta, y es que cuando nosotros vemos los resultados de las pruebas PISA y cuando vemos los resultados de las pruebas diagnósticas en su conjunto, esos resultados se corresponden tanto al sector público como al sector privado. Entonces, evidentemente, cuando miramos la proporcionalidad, la proporción es mucho mayor en el área de las escuelas públicas. Pero definitivamente que
ese índice de calidad educativa al que nosotros nos referíamos, y por eso la decisión de Educa fue hacerlo para todo el sector, tanto público como privado, para poder darle esos insumos y esas herramientas a las familias, tutores y amigos de la escuela, en que puedan exigirle a los centros la calidad que como país nosotros aspiramos. Es también importante entender que cuando pensamos en el sector privado tiene varias dimensiones. Dentro del propio sector privado hay un porcentaje muy alto que corresponde a escuelas del sector privado con limitaciones muy importantes. Y que de hecho en la pandemia muchos de estos centros educativos del sector privado se vieron severamente afectados y tuvieron que cerrar. Y luego hay un porcentaje muy mínimo que corresponde a escuelas élite que la gente clasifica como el sector privado en su conjunto total, y no es la realidad. Dentro del propio sector privado hay sus diferentes dimensiones y sus diferentes características. Pero lo que como país no podemos perder de norte es que definitivamente cuando nosotros miramos esas pruebas PISA, que es con las que nos clasifican a nivel internacional y que debería ser el norte del país, superar esos resultados en un futuro no muy lejano, estamos hablando del sistema educativo en su conjunto. Vamos, Luis, a iniciar la siguiente ronda contigo.